del Señor. Amén. Gloria al Señor. Ocupe su lugar, mis hermanos. Una vez más, sean todos bienvenidos a la casa del Señor esta hermosa mañana. Vamos a meditar la palabra del Señor y vamos a iniciar una nueva serie esta mañana. Vamos a hablar sobre el Espíritu Santo. Hemos hablado de la adoración, la obediencia, la santidad. Y vamos a enfocarnos ahora en la persona, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Y vamos a abrir nuestra Biblia, le invito a abrir su Biblia, en el capítulo 5 de Efesios. Y el título de la lección esta mañana es una pregunta. Y la pregunta es: ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Es buena pregunta. Capítulo 5 de Efesios, el versículo 18 dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. No embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, yo quiero iniciar esta mañana con una pregunta. Y esa pregunta es: ¿el ser lleno del Espíritu Santo es algo que hacemos nosotros o algo que hace Dios? ¿El ser lleno del Espíritu Santo es algo que hacemos nosotros o es algo que hace Dios? Ahora, todos sabemos que el Espíritu Santo es real porque la Biblia lo dice. Sabemos que el Espíritu Santo está obrando en el mundo hoy. Sabemos que el Espíritu Santo mora en cada creyente. Y es el único que puede darnos el poder necesario. Pero nos gustaría saber cómo recibir su poder para la vida diaria. Entonces, uno de nuestros problemas es muy práctico. Y es que no sabemos mucho acerca del Espíritu Santo. Si tuviera usted que calificarse a sí mismo en su conocimiento del Espíritu Santo, ¿qué nota se pondría? Si usted tomara un examen sobre el Espíritu Santo, ¿qué nota se pondría? Conocemos de Dios el Padre, conocemos mucho más de Jesucristo, pero cuando hablamos del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, es otra historia. Es la parte de Dios, o es el Dios que realmente no conocemos. Conocemos al Padre, conocemos al Hijo, pero ¿qué nota nos pondríamos en un examen sobre el Espíritu Santo? En Hechos 19 se registra la historia de cuando Pablo primeramente visitó a Éfeso y encontró a algunos de los discípulos de Juan el Bautista. Y cuando Pablo les hace la pregunta si habían recibido el Espíritu Santo cuando primeramente creyeron, ellos respondieron con una honestidad total, con sinceridad. Versículo 2: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo, le dijeron ellos. Con toda sinceridad, con toda honestidad, le dijeron: Pablo, no sabemos, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Y tristemente, muchos cristianos hoy en día dirían la misma cosa. Realmente no conocemos al Espíritu Santo. Conocemos de la Trinidad, aunque no podemos explicar la Trinidad. Pero la mayoría de nosotros nos resultaría muy difícil pasar un examen sobre la persona y la obra del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué calificación nos pondríamos nosotros mismos en nuestro conocimiento personal acerca del Espíritu Santo? Quiero enfocarnos esta mañana en una pregunta muy importante. Y es la pregunta que es el título de esta lección: ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Una pregunta muy importante que cada uno de nosotros debemos hacernos. ¿Cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Y eso es uno de los principios más importantes de la vida espiritual. Si aprendemos esto, vamos a descubrir la fuente de poder sobrenatural que nos ayuda a vivir todos los días. Si entendemos esto, si aprendemos esto, una vez más vamos a descubrir esta fuente de poder sobrenatural que nos ayuda a mantener, a vivir hasta el día que el Señor nos llame a su presencia,
o hasta que el día del Señor regrese por nosotros. Entonces, esta mañana mi deseo es impresionar sobre su corazón, sobre mi corazón, la gran necesidad que tenemos todos de ser llenos del Espíritu Santo. Es una gran necesidad. Es nuestra gran necesidad. Es la necesidad de este momento. Es la necesidad que el pueblo descubra lo que significa ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, alguna pregunta inmediatamente surge. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué diferencia hace el ser lleno del Espíritu Santo? ¿Y cómo sucede? ¿Cómo somos llenos del Espíritu Santo? Tres cosas. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué diferencia hace en nuestra vida de la persona? Y tercero, ¿cómo sucede esto de ser lleno del Espíritu Santo? Y sobre todas estas preguntas está la pregunta: ¿estoy yo lleno del Espíritu Santo? ¿Está usted lleno del Espíritu Santo? ¿Cuál sería su respuesta? Si alguien le preguntara a usted esta mañana: ¿está usted lleno del Espíritu Santo?, ¿qué diría? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Cómo contestaría usted si alguien le preguntara esta mañana, le estoy preguntando: ¿está usted lleno del Espíritu Santo? ¿Cuál sería su respuesta? Y a veces nos sentimos incómodos al ser enfrentados con tal pregunta. Nos sentimos incómodos. No es una pregunta fácil de responder, pero llegamos, y yo quiero que enfatizar una vez más la necesidad desesperada que tenemos del Espíritu Santo hoy en día. Tenemos una necesidad de ser llenos del Espíritu Santo. Más que nada, tenemos que descubrir o redescubrir al Espíritu Santo y aprender cómo depender de Él. Si queremos llegar a estar preparados para cuando Jesucristo nos llame a su presencia, o cuando el Señor regrese en gloria por nosotros, regrese para llevarnos a caer por Él al cielo, tenemos que redescubrir al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, y aprender o reaprender a vivir dependiendo de Él. Ahora, yo quiero que hagamos una observación en este texto. Nuestro texto es Efesios capítulo 5, versículo 18. Dice: no os embraguéis con vino, no os emborrachen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y esto es muy pintoresco, pero para poder entender esta enseñanza, yo creo que veamos 5 cosas, 5 observaciones de este versículo. Primeramente, observemos el contraste que existe entre el vino y el Espíritu Santo. Es el punto más básico de este versículo. Existe un paralelo directo entre el estar borracho con vino y el estar lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál precisamente es el punto de comparación entre el vino y el Espíritu Santo? Bueno, sin duda, el punto de comparación es la cuestión de la influencia o del control. Una persona que está bajo la influencia del vino o del alcohol experimenta un comportamiento alterado. Una persona que está bajo la influencia del alcohol dice y hace cosas que ordinariamente no haría. Las emociones se pueden intensificar rápidamente por un periodo, y luego la persona siente ira, y luego la persona siente euforia, y luego la persona pasa por momentos de depresión. Y si la persona bebe lo suficiente vino o alcohol, sus procesos mentales son afectados, su habilidad de tomar decisiones claras son afectadas, y siempre, para la mayoría del tiempo, resulta en un resultado negativo. Pero de igual manera, la llenura del Espíritu Santo produce un cambio también en el comportamiento de la persona. Así como el alcohol produce un cambio o altera el comportamiento de una persona, también la llenura del Espíritu Santo produce un cambio en el comportamiento de una persona. El libro de Hechos, unos discípulos que antes eran tímidos se convierten en evangelistas ardientes de Jesucristo. ¿Qué hizo la diferencia? El Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. En Efesios 5, versículos 15 a 21, Pablo menciona algunas cosas prácticas relacionadas con el ser lleno del Espíritu Santo. Por ejemplo,
La persona llena del Espíritu Santo recibe sabiduría para vivir en esta era malvada. Versículo 15 le dice: mirad pues con diligencia que como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando el bien del tiempo, porque los días son malos. ¿Cómo podemos andar con diligencia en estos últimos días? Siendo llenos del Espíritu Santo. Es la única manera. La única manera que vamos a llegar a hacerla, vamos a llegar a estar preparados cuando Jesucristo regrese, es teniendo la idea del Espíritu Santo. También la persona llena del Espíritu Santo tiene comprensión o entiende la voluntad de Dios. Versículo 17: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cómo la conocemos? ¿Cómo podemos nosotros entender la voluntad del Señor? Siendo llenos del Espíritu Santo. También la persona llena del Espíritu Santo tiene un corazón alegre, lleno de cánticos o cantos al Señor. Versículo 19: y hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Cómo? Siendo llenos del Espíritu Santo. Entonces digo, la alabanza no termina aquí el domingo por la mañana. Continúa a través de la semana cantando, alabando al Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo sigue orando con nosotros, sigue dándonos. La persona llena del Espíritu Santo tiene un corazón lleno de gratitud. Versículo 20: dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios Padre, Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo tener un corazón agradecido? Siendo llenos del Espíritu Santo. Y por último, una actitud de sumisión mutua. Versículo 21: someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Cómo podemos someternos los unos a los otros? Siendo llenos del Espíritu Santo. Entonces, la verdadera sumisión es de vital importancia, porque nosotros humanamente queremos siempre tener el control en cada situación. Es nuestra tendencia, queremos tener el control en cada situación. Cuando nos sometemos de corazón al Espíritu Santo, al Señor, estamos diciendo: Señor, no tengo que siempre salirme con la mía. Señor, tú eres el Señor, tú eres soberano. Y solamente un corazón tocado por el Espíritu Santo puede mantener esa actitud en cada relación de la vida, principalmente con Dios. Someterse a la voluntad de Dios, someternos unos a los otros. Esto se produce solamente una persona llena del Espíritu Santo. La segunda cosa que vemos aquí, este mismo versículo, es que este es un mandato. Es un mandato. En el lenguaje griego, este verbo está en un modo imperativo. Esto significa que el ser lleno del Espíritu Santo no es una parte opcional para el cristiano. No es algo opcional, es un mandato. Es importante, es imperativo, es importante estar lleno del Espíritu Santo. Cada cristiano debe ser lleno del Espíritu todo el tiempo, porque si no lo es, está fuera de la voluntad de Dios. Un cristiano que no está lleno del Espíritu Santo está fuera de la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que todo cristiano esté lleno del Espíritu todo el tiempo. Es un mandato, es una orden, no es opcional. Tercero, está en el tiempo presente. Esta observación resulta particularmente útil porque en el griego, en el tiempo presente, tiene la idea de una acción continua. Una acción continua. Es lo que sucede cuando usted le dice a sus hijos, o a su hijo: sal a rastrear las hojas. Y su hijo va y rastrea unos cuantos minutos y luego regresa. Y usted sale a checar y usted ve que la mayoría de las hojas no han sido rastreadas. Y usted le pregunta: ¿por qué no rastreaste las hojas? Lo hice. ¿Cómo que lo hiciste? ¿Por qué no rastreaste todas las hojas? No nos dijiste que rastreemos todas las hojas. Entonces, ¿qué hacemos? Le decimos a nuestro hijo: sal de nuevo, ve y rastrea, sigue rastreando hasta que todas las hojas estén rastreadas.
Esto es el tiempo presente. Sigue haciendo algo. No es algo solamente una vez, sigue haciéndolo. Entonces esta palabra está diciendo: mantente continuamente lleno del Espíritu Santo. No solamente una vez, mantente cada día, a cada momento. Mantente lleno del Espíritu Santo. No es algo que usted solamente una vez, es algo continuo. El ser lleno del Espíritu Santo se supone que es el modo de vida normal para el cristiano. Un cristiano siempre, en todo momento, debe ser lleno del Espíritu Santo. Ahora, el punto número 4. Encontramos que este versículo está en voz pasiva. Ya es aquí la matiz que muchas personas pasan por alto. Porque en el griego las órdenes pueden ser o activas o pasivas. No estamos muy impuestos a las órdenes activas. Ve a la tienda y compre leche. Es una orden activa. Yo le puedo decir: rellene el pozo de tierra. Y eso es lo digo en voz activa. Pero en Efesios 5:18, este texto está en una voz pasiva. No dice llénate del Espíritu, sino que dice sed llenos del Espíritu. Y esta es la clave para todo. El ser lleno significa que la llenura del Espíritu Santo es una obra de Dios, no es una obra del hombre. Es una obra de Dios. Dios nos llena de su Espíritu. No está diciendo llénate, sino dice sé lleno. Y dos cosas importantes, dos implicaciones muy importantes que extraemos de esta verdad. El Espíritu Santo está listo y dispuesto a llenarlo en cualquier momento. El Espíritu Santo quiere llenar a cada persona en cualquier momento, pero nosotros tenemos que ponernos a su disposición. Él quiere llenarte, pero está en ti si tú quieres ser lleno. El Señor demanda que seamos llenos del Espíritu Santo. El Señor requiere que como cristianos seamos llenos del Espíritu Santo, y Él está dispuesto a llenarnos. El Espíritu Santo quiere llenarnos, pero nosotros tenemos que ponernos a su disposición. Es una necesidad más un deseo. Cuando nuestra necesidad de ser lleno del Espíritu Santo se convierte en un gran deseo, entonces vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Déjame repetirlo. Cuando nuestra necesidad de ser lleno del Espíritu Santo se convierta en un gran deseo, si usted lo anhela, si usted lo desea, entonces el Espíritu Santo le va a llenar. Y no solamente una vez, una y otra vez. Cada vez que usted lo desea, el Espíritu Santo lo va a llenar. Ahora, la quinta cosa que encontramos en este versículo, y es que este mandamiento está en el plural. Como si Pablo usted estuviera diciendo: cada uno de vosotros se llene del Espíritu. Entonces, por un lado, significa que este mandamiento es para todo cristiano, pero también Dios tiene la intención y el deseo que todos sus hijos sean llenos del Espíritu Santo, y entonces entra un sentido que es un mandamiento corporativo. La iglesia ha de ser llena del Espíritu Santo. No solamente la persona individual, sino que toda la iglesia debe ser llena del Espíritu Santo. Es decir, la llenura del Espíritu Santo no es algo solamente para mi propia edificación personal, pero Dios imparte poder vivificante que transforma la iglesia de un club social, de una reunión religiosa, a un cuerpo vivo del Señor Jesucristo. ¿Quién lo hace? El poder del Espíritu Santo nos transforma. Y lo vemos claramente en la Escritura, versículo 19. Dice: hablar entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales. No solamente yo, nosotros juntos como iglesia. Versículo 21. Sometiéndonos unos a otros por reverencia a Cristo. No solamente uno solo, los unos a los otros. Entonces, no solamente debo yo ser lleno del Espíritu Santo, todos debemos ser llenos del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo nos llena uno por uno, nuestra vida corporativa como iglesia será transformada. Este es el factor, mis hermanos. Este es el factor que hace la diferencia entre que una iglesia sea una iglesia viva y una iglesia muerta. Hay iglesias que están vivas y hay iglesias que están muertas. Ambas iglesias tienen la misma Biblia, tienen los mismos rituales, a veces cantan hasta los mismos cantos,
A veces tienen los mismos programas, el mismo servicio de orden, el mismo orden de servicio, y externamente se miran como que son iguales. Pero una iglesia está viva y una iglesia está muerta. ¿Qué hace la diferencia? El Espíritu Santo es que hace la diferencia. Entonces necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, no simplemente para nosotros mismos, sino para una reforma, un avivamiento de la iglesia local en todo lugar. La iglesia necesita la ayuda del Espíritu Santo. Ahora, vamos a aplicar esto a nuestra vida. Y quiero que veamos tres preguntas, tres cuestiones relacionadas con esto del ser lleno del Espíritu Santo. Primeramente, es la cuestión del control. Mi definición de la ayuda del Espíritu Santo es esta: es lo que sucede cuando el Espíritu Santo tiene el control de nuestra vida. Eso es la ayuda del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo tiene el control de nuestra vida. Si regresamos al contraste del vino y el espíritu, la persona borracha, la persona llena del Espíritu Santo, tienen una cosa en común: ambas son personas controladas. Ambas, las dos, son personas controladas. Sus vidas, su comportamiento está radicalmente transformado, cambiado por aquello que los llena. Si una persona está llena de ira, entonces la ira controla su vida. Si una persona está llena de codicia, la codicia llena su vida, domina su vida. Si una persona está llena de celo, entonces el celo domina su vida. Si una persona está llena de amor, entonces el amor va a influir todo lo que hace. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos llene, Él tendrá control absoluto de nuestra vida. Es un control por consentimiento. Yo quiero que el Espíritu Santo venga a tomar control de mi vida para yo ser la persona que Dios quiere que yo sea, para su honra y su gloria. Ahora, déjeme detenerme un momentito aquí y hacer una distinción muy crítica. Importante entender esto: el estar lleno del Espíritu Santo no significa que yo tengo más del Espíritu, sino significa que el Espíritu tiene más de mí. Una vez más, el estar lleno del Espíritu Santo no significa que yo tengo más del Espíritu, no. Significa que el Espíritu Santo tiene más de mí. Y esto no sucede una vez por todas, como dijimos un momentito. Es algo continuo. El Señor del Espíritu Santo sucede cuando nosotros elegimos continuamente vivir bajo la influencia del Espíritu Santo. Yo decido dejar que el Espíritu Santo continuamente me llene. Ahora, la cuestión de cooperación. Cada cristiano es lleno del Espíritu del momento que recibe a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, el nuevo nacimiento. Cuando usted acepta la salvación, cuando usted abre su corazón para aceptar la salvación que Dios provee a través de Jesucristo, a ese nuevo nacimiento, y en ese nuevo nacimiento Dios llena a la persona con su Espíritu. Y porque el Espíritu Santo mora en nosotros, del momento que somos salvos, hace sentido que los nuevos creyentes sean llenos del mismo Espíritu, y es por eso que los nuevos creyentes sienten tanto gozo, sienten tanto caminar, que van caminando tan cerca con el Señor. Para ellos es natural el estar caminando con el Señor, sentir gozo, alegría. ¿Por qué? Porque han lleno del Espíritu Santo. Entonces la cuestión aquí central es una de cooperación. Voy a cooperar con el Espíritu Santo y dejar que Él me guíe, o voy a seguir intentando hacer las cosas a mi manera. Y es aquí donde muchos de nosotros luchamos con el Señor porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. La cuestión de cooperación: el Espíritu Santo quiere algo para nosotros, pero nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y Dios dice: está bien, puedes hacerlo hacerlo a tu manera por un tiempo, pero no te va a funcionar. Entonces, en ese sentido, si nosotros no cooperamos con Dios, Él sí coopera con nosotros, permitiéndonos hacer las cosas con nuestras propias fuerzas, con nuestra propia voluntad. Pero luego, cuando fallamos o fracasamos y clamamos al Señor, una vez más el Señor nos pregunta: ¿estás dispuesto ahora a cooperar conmigo?
Entonces, es una cuestión de cooperación. Tenemos que estar dispuestos a trabajar con el Espíritu Santo. Dejar que Él tome el control de nuestra vida. No luchar contra Él. No querer siempre Él actuar a nuestra manera. Y luego surge la cuestión del contacto. Hay muchas personas hoy en día, muchos cristianos, que piensan del Espíritu Santo como una sustancia que nos llena. Así como llenar el tanque del gas del carro con gasolina. Si se nos acaba, si nos quedamos en el Espíritu, Dios viene y nos llena una vez más. Pero no es así. No es así. Tal vez una mejor imagen que podemos usar es esos trenes elevados que se encuentran en muchas ciudades grandes. ¿Ustedes lo han visto? Esos trenes corren sobre 3 rieles. 2 rieles para las llantas y 1 riel para la electricidad. La electricidad siempre está ahí. Pero el tren no se va a mover a menos que haga contacto con ese tercer riel. Toca el riel y el tren avanza. Se separa el riel y el tren se detiene. Ese tercer riel es como el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, siempre está disponible. Nunca hay escasez de energía. Nunca hay bajones de voltaje. Pero nosotros a veces vivimos fuera de contacto con el poder del Espíritu Santo. Y cuando eso sucede, nos salimos de contacto con el poder del Espíritu Santo. Cuando eso sucede en nuestras vidas, dejamos de funcionar de la manera que Dios quiere. Mi última definición de la llenura del Espíritu Santo es esta. Es aquel estado en el cual el Espíritu Santo es libre de hacer todo aquello para lo que vino a mi vida. Es el estado en el cual el Espíritu Santo tiene libertad para hacer en mi vida lo que Él quiere hacer. Y la palabra clave es estado. Mis hermanos, la llenura del Espíritu Santo no es ante todo una experiencia emocional. La llenura del Espíritu Santo no es algo solamente para los supercristianos. La llenura del Espíritu Santo, mis hermanos, es nada más que la vida cristiana normal cuando el Espíritu Santo está en control. ¿Sabes? Cuando el Espíritu Santo está en control. Es por eso que el mandamiento lo encontramos aquí en el tiempo presente. Debemos estar continuamente controlados por el Espíritu. Debemos estar continuamente cooperando con el Espíritu. Debemos estar continuamente en contacto con el Espíritu. Esta entonces es la provisión momento a momento de Dios para la vitalidad, para la fortaleza, para el valor, para la audacia, para la victoria, para la vida abundante. Es para ti, es para mí, es un mandato. Y es el plan de Dios para nuestra vida, que seamos llenos del Espíritu Santo. Es lo que el Señor requiere. El Señor espera de nosotros. El Señor requiere de nosotros. Pero quiero hablar de 2 palabras aquí que son muy importantes. Vacío y apertura. Palabras muy importantes. Dios está listo. Dios está dispuesto. Y Dios está capacitado para llenarnos ahora mismo. Si así lo deseamos, Él está listo, Él está dispuesto, Él está capacitado para llenarnos con su Espíritu. Él está más dispuesto a ayudarnos que nosotros estamos dispuestos a estar llenos. Entonces, si por alguna razón usted no es lleno del Espíritu Santo, no es debido a la renuencia de Dios. Pídele al Señor que Él haga lo que Él ha prometido hacer. Él quiere llenarnos con su Santo Espíritu. Pero aquí llegamos al problema, a la cuestión. Porque imagínense un frasco que está lleno hasta arriba, que no le cabe nada más. No puede llenar lo que ya está lleno.
Y tristemente muchos cristianos hoy en día son como este frasco, están llenos de sí mismo, que no dejan espacio para el Espíritu Santo en sus vidas. They're so full of themselves. There's no room for the Holy Spirit. No dejan espacio para el Espíritu Santo. Están llenos de sí mismo, ya no dejan espacio para el Espíritu Santo. Y otro ejemplo, imagínense un frasco vacío, pero con la tapa bien enroscada. También o tampoco puede llenar ese frasco. Y tristemente hoy en día hay muchos cristianos que simplemente han cerrado su corazón a la obra del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no va a entrar. O están muy llenos de otras cosas, o están completamente cerrados al Espíritu Santo. En cierto sentido, entonces el ser lleno del Espíritu Santo se vuelve una imposibilidad. No le damos oportunidad que nos llene, porque estamos llenos de otras cosas. O nos cerramos completamente al Espíritu Santo. Entonces necesitamos dos cosas: vacío y apertura. No podemos llenar un frasco que ya está completamente lleno, y no podemos llenar un frasco que no se abre. Entonces tiene que haber un sentir de necesidad. Señor, estoy vacío. Necesito que tu Espíritu Santo me llene. Pero también tiene que haber un sentir de disposición. Señor, estoy abierto. Estoy abierto a dejar que tu Santo Espíritu me llene. Dos cosas: vacío y apertura. Un sentir de necesidad y una disposición a ser lleno. Mis hermanos, la ayuda del Espíritu Santo es realmente así de sencillo. Es how easy it is. Mientras seamos conscientes de nuestra necesidad y estemos dispuestos a rendirnos al Señor, podemos ser llenos del Espíritu Santo, porque su poder está disponible para nosotros todo el tiempo. En todo tiempo. Y déjeme situar este asunto en una perspectiva más amplia. Dios envía su Espíritu para que podamos vivir para Cristo en este mundo. Más que nunca tenemos necesidad del Espíritu Santo en esta vida, en nosotros. Más que nunca la iglesia tiene necesidad del Espíritu Santo. Más que nunca necesitamos un avivamiento. Pero no es para las personas, el llamado es para las personas afuera, es para nosotros. Es para nosotros el llamado. Segunda de Crónicas 7:14, conoce el versículo: si os humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. El llamado para nosotros. El llamado al Señor del Espíritu Santo no es para las personas de afuera, es para el pueblo del Señor, el pueblo del Señor. Si nosotros nos llenamos del Espíritu Santo, nuestra nación será mejor cuando nuestras iglesias sean mejores. Nuestras iglesias serán mejores cuando seamos mejores personas, y seremos mejores personas cuando estemos llenos del Espíritu Santo. Al caminar en el Espíritu, otras personas verán a Cristo en nosotros, y Dios nos dará todo lo que necesitamos para hacer su voluntad. Mis hermanos, si vivimos un día más sin el control del Espíritu Santo en nuestras vidas, solo podemos culparnos de nosotros mismos. Si vivimos un día más sin el control del Espíritu Santo en nuestras vidas, solo podemos culparnos a nosotros mismos, porque Dios se ha puesto plenamente a nuestra disposición. Él quiere llenarnos con su Santo Espíritu. Termino con esto. La pregunta esta mañana no es si crees en el Espíritu Santo. La pregunta que el Espíritu Santo te hace a ti esta mañana, nos hace a nosotros, es: ¿quién controla tu vida? ¿Quién controla tu vida? Pablo nos da dos imágenes. Una persona bajo la influencia del alcohol,
Sus palabras, sus reacciones, sus decisiones, sus deseos están controlados de afuera hacia adentro. La otra persona está bajo la influencia del Espíritu Santo. Su mente, su hablar, su carácter, su pureza, su oración, su amor está moldeado desde el cielo, desde adentro hacia afuera. Mis hermanos, cada uno de nosotros que estamos en este lugar esta mañana, estamos llenos de algo. Tristemente, algunos están llenos de ira. Algunos están llenos de miedo, de celos, de entretenimiento. Algunos están llenos de política, de ambición. Algunos están llenos de sí mismos. Pero déjame decirte que lo que te llene, lo que te está llenando es lo que te controla. Whatever fills you is what controls you. Y la tragedia hoy en día en la iglesia en general no es que el Espíritu Santo esté ausente. La tragedia hoy en día es que muchos creyentes están llenos de otras cosas. No están llenos del Espíritu Santo. Pedimos que Dios nos llene de más de su Espíritu mientras protegemos aquellas cosas que entristecen su Espíritu. Queremos que Dios nos llene con su presencia, que nos dé más de su Espíritu, pero nosotros defendemos, protegemos aquellas cosas que entristecen el Espíritu Santo. Queremos poder sin rendimiento, queremos victoria sin obediencia, queremos plenitud sin vaciar en nosotros mismos. Mis hermanos, la palabra es clara esta mañana. Dios no va a llenar algo que ya está completamente lleno. Si queremos ser llenos del Espíritu Santo, tenemos que ser honestos, dejar a un lado el pecado oculto, dejar a un lado el orgullo, abrir aquellas habitaciones de nuestro corazón que hemos cerrado, habitaciones de nuestro corazón que hemos cerrado, dejar de negociar una obediencia a medias con un Dios que es totalmente santo. La ayuda del Espíritu Santo, mis hermanos, es para que usted se entregue completamente. Le dice, Señor, imagínese usted lo que sucedería si cada uno de nosotros en esta iglesia realmente seríamos llenos del Espíritu Santo. Nuestros hogares cambiaran. Nuestras reuniones de oración cobrarían vida. El pecado perdería su poder sobre nosotros. El dar testimonio dejaría de ser algo forzado. La adoración dejaría de ser una rutina. Y la gente que nos rodea pudiera ver a Jesús. Esta mañana, no se limite a mirar la vida llena del Espíritu. Ríndase al Espíritu Santo. Yo te invito, iglesia. Yo invito a mis hermanos que le digamos al Señor, Señor, quita de mi vida todo lo que se opone a tu Espíritu y lléname hasta que mi vida parezca a la vida de Jesús. El Señor quiere llenarte, pero está en ti rendirte. Mientras Peter canta al Señor, adora al Señor.